Hola, ¿cómo están todos amigos? Yo soy Luisa Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Cepetera, este podcast en donde hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con el teatro. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos dos invitados que estoy segura que les van a poner los pelos de punta. Hablaremos con ellos acerca de sus procesos creativos, acerca de cómo es producir, dirigir, adaptar y todo esto que tiene que ver con el teatro. Así que si no tenemos nada más que decir, bienvenidos a La Cepetera. Bueno amigos, como ya les dije, hoy tenemos dos invitados de lujo. Están conmigo Diego del Río y Milena Pesci para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con sus carreras artísticas, que sin duda alguna son extenuantes, largas y muy jugosas. Primero le quiero dar la bienvenida a Milena, que es productora, actriz, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por abrir el espacio. Me encanta estos lugares donde también podemos, no nada más como que uno hace las ruedas de prensa y vas a y hablar de un proyecto en especial, pero creo que cuando sentarse a hablar de teatro siempre está padre. No nada más del proyecto en el que está uno ahora, sino a filosofar, que es lo que hacemos en general cuando nos sentamos a comer. Había una maestra que se llama Ofelia Guilmain que decía, ¿de qué hablará la gente si no habla de teatro? Y por eso estamos aquí, porque nos gusta hablar de teatro. Diego del Río, director, actor, dramaturgo, y bueno, todos ustedes deben de saber quién es este señorazo. Diego, bienvenido. Ay, gracias. Muy contento también, como dijo Mile, de estar aquí contigo. Gracias por la invitación a ustedes y pues es un placer platicar contigo hoy. No, gracias a ustedes. Y bueno, todos tenemos un mito de origen. Ya sé que van a alucinar esta palabrita que les traigo capítulo tras capítulo, pero sí es cierto. Todos tenemos un lugar de donde empezamos. Milena, ¿cómo es que llegas al teatro? Fui gimnasta infantil. Desde muy chiquita empecé en la gimnasia olímpica de manera seria. Era algo que era mi pasión. Me iba de la escuela al gimnasio todos los días, competía, era mi vida. Fui creciendo y pues mi cuerpo empezó a dar señales de que no era el cuerpo de la gimnasta que iba a ir a las olimpiadas, digamos. O sea, empecé a crecer, empecé pues a perder la capacidad lo que te requiere la gimnasia para ser una gimnasta profesional, digamos. Y como que a los 11 años dije, pues si no es competencia full, no es, y dejé. Y a 3 cuadras de mi casa abrieron una escuela de actuación y danza y pues, daban un montón de clases y me inscribí primero en jazz y me encantó y hay clase de teatro y me metí y bueno, ahí fue donde dije, wow. Y empecé de muy chiquita trabajando, yo crecí en República Dominicana. Y empecé muy chiquita trabajando en producciones locales de teatro infantil, de musicales, aunque no canto, era siempre Árbol 50 y todo eso. Pero ahí estaba. Ya ahí estaba haciéndole como que cantaba. Pero siempre, o sea, de hecho la danza también, toda esa época fue muy, muy presente. Ya después me enfoqué más en la actuación, pero así fue a veces darte cuenta de que no es por un lado, te lleva a otro lado. Esa es la realidad. Y yo siempre de chiquita me veía como una gimnasta. Y todavía hoy veo la gimnasia con mucho amor, pero fue la puerta para otras cosas. Maravilloso. Diego, tú vienes de una familia que ha estado muy apegada al teatro. Sí. Me parece que son 4 hermanos. Somos 4 hermanos. Y 3 se dedican a esto, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo es que te enamoras de este mundo. Justo en mi casa, bueno, mis papás de hecho se conocieron en un set actuando. Mi mamá era extra en el set y mi papá era como el protagonista de un capítulo de algo que estaban filmando y los dos habían quedado era una secuencia muy larga y tenían que bailar. Cada uno tenía una pareja diferente, no se conocían
y no encontraron a sus parejas y bailaron ellos y ahí empezó esta Me digas historia. esto, ya voy a llorar y no llevamos ni 5 minutos de capítulo. Y bueno, cuando mi papá estudió teatro, mi mamá estudió también teatro como amateur, digamos, en la escuela de Manolo Fábregas cuando estaba en prepa. Mi papá estudió la carrera de teatro, pero cuando yo nací, que soy el más grande de mis hermanos, ya mi papá no se dedicaba al teatro. Sin embargo, sí había pues como un ambiente de familiaridad con el teatro. Mi papá, por ejemplo, sabe muchísimo de teatro, es muy culto, tenía muchísimos libros de teatro. Entonces, eso estaba como en el ambiente, ¿no? Se respiraba. Y yo lo que sí recuerdo desde niño es que todos mis juegos con mi hermana, yo le llevo 2 años, eran juegos que tenían que ver con hacer teatro o con inventar historias Entonces siento que el teatro de alguna manera siempre ha estado ahí y para mí nunca, por ejemplo, yo nunca me cuestioné si me iba a dedicar al teatro o no. Para mí siempre fue lógico que yo iba a dedicarme a hacer teatro o a contar historias. No sabía desde el principio que más a la dirección que a otra cosa, pero sí se fue eso clarificando y ya en la adolescencia cuando entré a grupos de teatro y de pronto me volví el director de ese grupo a los 14 años y ahí empezó como el viaje ya de la dirección. Estudié la carrera de teatro y muy pronto me di cuenta que mi camino especialmente estaba en la dirección. Tú te graduaste de la carrera de teatro en la Universidad de las Américas, Puebla. Exacto. Y sé que en el 2012, antes de graduarte, tuviste tu primera oportunidad profesional, ¿cierto? ¿Cómo fue llegar a Espejos? Bueno, lo que pasa es que yo era asistente de dirección en Ocesa, en otro proyecto que todavía sigue en cartelera en un reestreno, pero cuando yo estuve duró 1000 y cacho funciones, Toc Toc, Okay. una comedia. Que aquí tenemos un punto de conexión que ya hablaremos más tarde. Sí, bueno, es que... Yo estuve 2 añitos de los... Sí. No, más, ¿no? Sí, 2. Ya no sé. No sé, yo creo que más. Pero bueno, yo era asistente de dirección, estaba pues ahí como trabajando con ellos y en un momento montan Toc Toc en Buenos Aires. Y la directora, que es Lia Gelín, una directora argentina, pues se sintió muy cómoda conmigo en el trabajo, mucha conexión. La obra, por ejemplo, no sé si conozcan la obra, pero en esa obra juegan un juego de Monopoly y entonces nunca se había montado, entonces muchas de las cosas, ella me mandó un mail, me acuerdo cuando se iba a montar en Buenos Aires y me dijo, necesito que vengas porque hay cosas de la obra que tú montaste que yo no conozco, ¿no? Todas esas dinámicas que armé yo con los actores y tal. Y entonces, bueno, yo me necié porque era ilógico mandar a un asistente de México a Buenos Aires, pero yo dije, necesito ir, tengo que ir, tenía una intuición. Fui allá, quedaron muy contentos ahí con mi trabajo los productores argentinos. Cuando llegó el productor mexicano, Morris Gilbert, le dijeron, qué padre el chavo que nos mandaste, no sé qué. Y regresando a México, él me ofreció hacer Espejos. Yo leí la obra, me encantó. Es una obra de Annie Baker, que es una dramaturga norteamericana increíble. Es una obra muy diferente a quizás el tipo de obras que produce Mejor Teatro Ocesa. Pero yo dije, bueno, si la quieren hacer, wow. Y de pronto él me propuso un elenco, pero yo le contrapropuse un elenco y al final todo ese elenco a él le encantó y terminó aceptando y fue mi primera obra con un elenco soñado. Claro, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, hablamos de una Diana Bracho, de una Ludvika Paleta, Nailea Norvin, de Hernán Mendoza y Juan Carlos Barreto, ¿cierto? Exacto, ese fue el primer cast. Y yo quiero saber, ¿qué pasa por la mente de cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 23. ¿Qué pasa por la mente de alguien de 23 años que se está enfrentando a estos monstruos? Pues mira, yo me acuerdo de 2 cosas. Primero, como mucha, pues podría decir inconsciencia inicial, ¿no? Como de no pensar en eso. Sí me acuerdo de un día antes de empezar ensayos, de decir como, tengo 23, es Diana Bracho, y en un momento como que calmarme y decir, bueno, a ver, yo voy a compartir, voy a colaborar, y ellos me dieron muchísima seguridad. O sea, yo en ese proceso, yo les debo a esos actores, a Diana, a Hernán, a Ludvika, a Nailea, les debo como con sus comentarios, con sus porras, con su sí, con su, oye, esto está increíble, oye, qué nota, oye, o sea, todo eso a mí me fue también nutriendo de muchísima
certeza de que lo que tenía que decir valía la pena, de que lo que veía o lo que intuía sí tenía un sentido, ¿no? Entonces, creo que para mí ese fue, la verdad, un inicio de sueño, porque me dio, pues, muchísimas tablas para lo que siguió. Obviamente ya lo de Tok Tok me había dado mucho juego. Nosotros, antes bueno, digo nosotros porque ahorita te contaremos nuestra historia en común, que es muy amplia, con Tok Tok y con más cosas, pero yo al ser asistente de dirección también estaba a la par con Claudio Valdés Curi en sus proyectos en una obra específicamente Monstruos y Prodigios. Entonces como que yo vivía dos polos muy diferentes de la teatralidad, ¿no? Por un lado, el teatro muy comercial, esta comedia genial con este elenco, era Héctor Suárez, Macaria, Luis Arrieta, Sharon Sundel, Marisa Rubio, Gloria Izaguirre y ya, esos se estrenaron. Con ese elenco y Roberto Blandón, claro, Roberto Blandón. Y después, por otro lado, estar trabajando con los ciertos habitantes. Me fui de gira con ellos por muchos lugares de Estados Unidos. Luego fui asistente de Claudio en el desfile del Bicentenario. Entonces, como que estaba yo nutriéndome de pues muchas experiencias fuera de los proyectos amateurs que yo ya había montado en la universidad o de las cosas que había hecho en la carrera, ¿no? Claro. A ver, Milena, quiero adentrarme un poquito a la relación que hay aquí y porque ya les platicaremos por qué decidimos tenerlos a los dos, pero me gustaría saber cómo es que llegas a Tok Tok y cómo es que de repente encuentras a un Diego del Río tan joven. Bueno, en realidad primero encontré a Diego del Río, después encontré a Tok Tok. No, Diego y yo no nos conocimos trabajando, nos conocimos de la manera más random en una fiesta que organizó una actriz catalana que estaba viviendo en México, que yo conocí random por alguien, él conoció por Ocesa, etcétera, y una fiesta, una reunión y no sé qué, empezamos a hablar. Yo iba llegando a México, estaba en un momento particular de mi vida personal, entonces como que luego nos sentamos y no paramos de hablar. O sea, y yo no soy mucho más grande que Diego, pero sí soy más grande que Diego. Y yo decía, este chavito que tiene, en ese momento tenías 22 recién cumplidos, ¿cómo conectamos? O sea, porque sí yo era otra realidad, otra vida, y nos quedamos ahí platicando, no sé qué, y bueno, él siempre le encanta contar esta anécdota porque sí es real y muy padre. Yo estaba de paso en México, yo no estaba como con plan de quedarme para siempre. Me dijo, Milena, tú vas a vivir aquí, tú te vas a quedar en México. Y yo como, bueno, sí, ajá. Sí. Y dicho y hecho, ahí nos conocimos, empezamos a frecuentarnos, vueltas dio la vida. Nuestra amiga catalana en común se fue y dejó un departamento. Yo estaba buscando departamento, él estaba buscando departamento y al mes siguiente estábamos viviendo juntos. Fuimos roomies muchos años. Sí, como 6. Y sí, y nuestro depa, que todavía hoy Diego vive ahí, se convirtió en un hub de performático. Ahí hacíamos ensayos, dábamos clases, porque ya sabes, actor y tenemos que hacer de todo para sobrevivir, para pagar la renta. Dábamos clases, dábamos cursos, hacíamos shootings, o sea, todo lo que tenía que ver con las obras, todo hacíamos, pero además la cenita, la no sé qué, se convirtió en un lugar muy especial para nosotros, para nuestros procesos creativos y también para un lugar para soñar. O sea, básicamente era como esta época, yo creo que son de esas épocas que nunca volverán porque pues, la vida uno va... Porque la vida pasa. En adulteciendo, si existe la palabra. Pero en ese momento éramos súper, somos felices, pero me refiero, nuestra preocupación era ¿a qué hora vamos a ver mañana? Nos la pasábamos metidos en el teatro, era bellísimo. Oigan, y claro que ahora que ustedes me platican esto, me parece obvia la conexión que existe, porque ustedes ganaron un premio ACPT a Mejor Adaptación, ¿cierto? Por Buenas Personas, junto con Paula Celaya Cervantes. Me parece que entonces, de
toda esta convivencia viene la sinergia al trabajar y lo han arrastrado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? De hecho, qué bonito dato. Nosotros, cuando yo trabajaba como asistente de dirección en OCESA, llegaban ahí libretos de obras y llegó el libreto de esta obra, Good People. Y yo llegué en la noche con Mile y le dije, Mile, hay que leer esta obra, no sé qué. La leímos, me acuerdo, juntos, hicimos todos los personajes ahí. Y yo le dije, hay que traducirla tú y yo para que yo se la proponga a Morris Gilbert, para que sea mi segunda obra después de Espejos. Total que Agita la mano. Lo hicimos, pero al final Morris primero dijo sí, después dijo no le tuvo fe, no cuajó y se deshizo ese proyecto. Y como 7 años después, porque ahí ya no éramos roomies. No, se hizo buenas personas. Estamos hablando, sí fueron como mínimo 5 entre ese día que la leímos y que empezamos a traducirla. Y siempre la tuve yo como, tengo que hacer esta obra, y se la proponía yo a todos los productores que conocía o con los que trabajaba. Varios intentos y finalmente se hizo como 7 años después, que la produjo Daniel Delgado y Carlos Vidaurri. Y ya ahí entró Paula Celaya porque hicimos una adaptación al contexto mexicano. Okay. Primero nosotros solo habíamos hecho una traducción. Exacto. Pero bueno, lo que dice Mile para mí es de mis recuerdos más bonitos, como lo que siempre vivimos en ese departamento. Y todavía hoy, porque yo, como ella dice, yo todavía vivo en ese depa, sigo ensayando obras ahí. El otro día hicimos el domingo una reunión de Entonces la Noche, y vino Mariano Palacios, que estuvo en Entonces Bailemos, que es otra obra que hicimos. Y, o sea, hay algo que eso sigue siendo como un punto de reunión de amigos y de teatro, de exploración. Es un espacio que nos abrazó mucho. A mí me sigue abrazando y ahí ensayamos, por ejemplo, Entonces la Noche también, la obra que ahorita estamos haciendo. Mira que esto nos abre la puerta a un tema que quería hablar, que yo hablé con Melba y con Gustavo, los directores de la ACPT que están aquí presentes, que es que a mí me parece muy interesante en tu trabajo en particular, la forma en la que haces comunidad, ¿sabes? Yo tuve la fortuna de ver esta última obra de Adriana Roel, que fue contigo, que fue Memoria, en donde también estuvo Ricardo Blume, Marta Aura y Ana Ofelia Murguía. Y pensaba ahora, rebotando ideas con Melba y con Gus, qué maravilla que un director tenga la posibilidad de trabajar con señores actores como lo eran ellos, porque varios ya pasaron a mejor vida. Todos. Más bien, sí, todos. Que un besote. Pero que también abras las puertas a nuevos talentos, ¿sabes? Que tengas esta opción de nivelar, porque algo que yo pensaba era, a ver, a veces se nos olvida que existen estos actores que pasaron antes que nosotros, ¿no? Y parece que cuando pasan los 60 años ya a ver quién les habla, porque es que no van a poderse subir al escenario, es que les van a doler las rodillas, ay, es que no se van a memorizar el texto. Pero crear esta sinergia entre generaciones y entonces ponerlos a la par, y entonces tienes a una Diana Bracho actuando con un niño, o entonces tienes a una Fabiola Villalpando dándole un libreto a Adriana Roel, a mí me parece maravilloso. Y claro, lo entiendo ahora que escucho que esa comunidad la vas formando con el paso de los años. ¿Cómo ha sido trabajar con esta multitud de generaciones? Híjole, qué bonito. Qué bonita manera de plantear eso, que a mí me parece que es lo que el teatro nos regala, el encuentro intergeneracional. Pocas profesiones, de pronto existen encuentros en otros lugares, pero siempre tienen a veces uno se encuentra con alguien y es como, está muy arriba, ¿no? Como en rango y tú eres el jovencito, y entonces aquí en el teatro somos pares, ¿no? Los que nos encontramos, los que se encuentran en el escenario, la colaboración entre un director y sus actores y actrices, los creativos, etcétera. Y bueno, en este proceso específico del que hablas, Memoria, que me encanta que la hayas visto porque solo dimos 2 funciones. Justamente vi la función en la que Ricardo no pudo subir, que lo tengo tan grabado en la cabeza cuando dijeron Ricardo tiene una complicación de salud y no puede subir, y creo que vi ¿A Mariana Jiménez o a Misha? No, a Misha, vi a Misha. Ajá. Viste la segunda función, él no pudo dar ninguna de las 2. Fue un proceso hermoso. Yo le propuse este proyecto a Enrique Singer, en ese momento él era el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro. Exacto, y
tenía ganas de hacer un proyecto con esos actores que yo siempre había admirado tanto, ¿no? Para mí Ana Ofelia Murguía, Ricardo Blume, verlos en el escenario me parecía algo inusitado. Y con Fabiola Villalpando, que fue la asistente de dirección y actriz, porque al final era una presencia en el escenario, sí. Con Adriana Roel. Adriana en ese momento ella ya tenía un proceso de demencia senil bastante avanzado. Entonces el dispositivo estaba creado para que, lejos de ocultar eso, fuera parte de una manera muy natural, porque algo que yo también me he preguntado es ¿qué es ser actor? ¿Qué es ser actriz? ¿Es solamente poder memorizar el texto y poderte parar y tener una voz que alcanza? Claro, en gran medida es eso, pero cuando uno pierde de pronto la posibilidad de memorizar el texto, entonces ya no puede subirse al escenario, o cuando uno de pronto ya pues se fragiliza el cuerpo físicamente, no puedes a lo mejor tener la agilidad del movimiento o la voz, ya tampoco puedes subirte al escenario. Me parece que me parece un poco antigua esa manera de mirarlo. Y este proyecto se llamaba justo Memoria porque hacía un homenaje al viaje de la vocación de ser actores y actrices. Con Paula Celaya hicimos entrevistas durante varios meses a ellos y a Farnesio de Bernal, que en un momento iba también a participar, después ya no participó. Pero a partir de estas entrevistas se fue armando una dramaturgia que fuimos ensayando, descubriendo con mucha naturalidad. Y yo y Fabi siempre recordamos con Ana Ligia, que era una de las actrices que estaba también, que, por ejemplo, Adriana Roel... Ana Ligia García, exacto. Adriana Roel fue una maestra de la escucha para nosotros, porque ella no podía dar por hecho la escucha, porque literalmente ella estaba descubriendo en presente las líneas. Wow. Y lo que iba a pasar, y luego la manera de verla escuchar el monólogo del otro y de ver en su mirada la reacción de presente total. Y cuando ella miraba al público, fueron 2 funciones, cuando lo hacía y regresaba, no sabía dónde iba y Fabi le señalaba, y con esa dignidad y naturalidad poder caminar un proceso tan hermoso como es también esa etapa, ¿no? de la vejez. Y para mí como un joven todavía un joven ahora, pero ahí todavía un poquito más, que fue antes de la pandemia, pues aprender de ellos, verlos, pensar el teatro, también entender pues la distancia, porque obviamente hay elementos que por más que ellos nos expliquen, no podemos entender, pero sí podemos apreciar, podemos mirar, podemos acompañar, podemos compartir. Uno no puede entender hasta que está en ese proceso. No sabemos ni siquiera si lleguemos a viejos, ¿verdad? Pero como ellos que terminaron. De hecho, esa función que tuviste fue la última función de Adriana, fue la última función de Ana Ofelia. Marta dio una función más en la pandemia, de otra cosa ya cuando se medio reactivó algo. Sí. Que no una cosa presencial, de una lectura, de una cosa. O sea, digamos que ella sí tomó el escenario una vez más. Y fue la última obra que Ricardo ensayó. Claro. Ricardo, me contaba Silvia, su esposa, que además se apellida como yo, Silvia del Río, entonces de broma decimos que es mi tía, ella es peruana, que Ricardo, después de la obra y en la pandemia, todavía esos meses que vivió, le decía, Silvia, dame mi texto. Y se iba al jardín y pasaba su texto. Entonces, el teatro, cuando uno es bicho de teatro, pues no te suelta. Es lo que les decía, que mencionaba la maestra Ofelia Guilmain. ¿De qué hablamos si no es de teatro? Esta gente, actualmente nos hemos tenido que diversificar, ¿no? Y hemos tenido que aprender a hacer otras cosas como artistas, porque la vida es cara, ¿no? Y uno a final de cuentas tiene que pagar la renta. Pero sí, o sea, tenemos esta mala costumbre de comer y no solo aplausos. Sí, entonces... de no ser herederos, sí, lamentablemente. Sí, no, lamentablemente muy nepo babies, pero sin dinero. Entonces, pensemos en esta gente que vive el teatro, que vivió del teatro, que fue lo único que conoció. O sea, lo que hiciste fue dignificarlos y no tenerlos en el olvido. Por eso el título Memoria es tan bello, porque ellos son recordados como eso, como los grandes actores que pisaron el escenario mexicano y que a la fecha no podemos olvidar. Así como también tuviste oportunidad de hacer el homenaje a Silvia Pinal. O sea, ¿cuántos grandes no han pasado bajo tu mano siendo tan joven, Diego? Pues ha sido una fortuna eso, ¿no? O sea,
bueno, aprecio mucho yo la posibilidad de compartir la vivencia o la experiencia de estas personas. Me gusta el encuentro humano también que uno de pronto puede llegar a tener. Con Silvia Pinal, bueno, nunca trabajé, pero haber hecho este homenaje. Con ella en vida. En vida, poder investigar su trayectoria, ver las películas, saber su vida como productora, su vida como pionera de tanto, ¿no? La admiré tanto como una gran mujer de trabajo, una mujer que trabajó todos los días con un ímpetu muy fuerte de quiero hacer esto y con un entusiasmo y con un cinismo para decir yo voy, ¿dónde tengo que preguntar ahí? Yo me formo, yo me cuelo, logro. ¿A quién me recuerdo? O sea, es que esto que dices de su edad, o sea, es que no es porque sea mi mejor amigo y porque lo amo como un hermano, pero creo que la respuesta a por qué ha trabajado con esos nombres es porque jamás ha pensado primero en, no, es que como yo no tengo el currículum, no puedo ir con Diana. Es que como yo no tengo esto, o sea, nunca ha tenido miedo de ir de frente a tocar puertas y es necio y va con el texto y años después, ¿te acuerdas de ese texto que una vez, ya logré que tal productor, no sé qué? Pero por otro lado también como director, creo que es muy importante cómo Diego, sea quien sea, o sea, vuelvo a mencionar a Diana, o sea, un actor joven recién salido de la escuela. El nivel de respeto, que no es nada más el respeto de persona, sino de respeto al actor, de realmente quiero ver qué actriz eres, quiero ver qué traes y respetar eso y cuidar. No vienen como, nunca hay una bajada de línea como de esto yo lo visualicé así. O sea, es un director que por eso creo que le gusta tanto a todos trabajar con él, porque claro, es un placer. Incluso uno piensa las grandes estrellas, llegan y hacen lo que... No, o sea, hay directores que es como, yo quiero que sea así. Y hay diálogo y hay creación en conjunto. Y luego cuando ves la obra, ya no hay una línea tan clara de, esto lo propuso el actor o el director. Esto fue una creación de los dos, bueno, del director con el actor, con los actores juntos. Pero digo, ya no hay como, no, esto me lo impuso. Nunca sientes eso. Y yo creo que esa es la maravilla y por qué luego también te das cuenta de que todos vuelven a trabajar 1000 veces con él. ¿Por qué? Porque es un gozo. Sobre todo es un gozo sentir que no importa lo que hayas hecho como actor antes, si eres el que ganó 1000 premios o eres el que va empezando, Diego siempre va a mirar quién eres como actor, qué traes, qué quieres contar, con qué herramienta, cuáles son tus lugares potentes. Y bueno, cuando lo encuentra ahí, entra, te saca todo el mecate y te da vuelta. Esto se demuestra en que tienes 3 obras en cartelera, uno justamente con Milena, pero para esto voy a darle la palabra a mi querida Lalis Teatro, que nos tiene preparada la cartelera de la semana y seguimos platicando con Milena Pesci y Diego del Río. Te recomiendo una obra por día de la semana. Sabemos que no podemos ir todos los días al teatro, así que la ACPT te facilita la decisión. Aquí tienes los imperdibles de la semana. Lunes. Préndeme. Un crimen real llevado al teatro. 2 jóvenes que prenden fuego, literalmente. Richard y Nelson comienzan con pequeños incendios hasta que su obsesión y manipulación los lleva a cometer el peor crimen de todos los tiempos. Un musical minimalista con un piano y 2 voces impresionantes. Martes. La Pretty Woman. Única función, piénsalo bien. Una mujer trans veracruzana nos cuenta su vida a través de un soundtrack. Con humor, nostalgia y drama nos lleva desde la infancia hasta su gran amor o desamor, vibrante, auténtica y con una energía que no puedes perderte. Miércoles. Arte. 3 amigos, un lienzo en blanco y una discusión que se sale de control. Lo que comienza como un debate sobre arte termina siendo una guerra de egos, resentimientos y verdades incómodas. Una comedia ácida que expone la fragilidad de las amistades. Jueves.
Waitress. Este musical por primera vez está en México y llega desde Broadway para enamorarnos. Jenna es una mesera con un don para crear los mejores pies y está atrapada en un matrimonio que se desmorona. Una historia de amistad, amor propio y nuevos comienzos, con canciones que te harán salir tarareando. Viernes. Todo está bien. El intento fallido de suicidio de una godín en su oficina desata un problema burocrático. Por esta razón, sus compañeros de trabajo no podrán salir. Entre confesiones, papeleo y personalidades que seguro reconocerás, esta comedia ligera te hará reír con lo absurdo de la vida godín. Sábado. El Rey León. Si ha regresado a México es por algo. Este clásico de Broadway regresa con un espectáculo visual y musical impresionante. Desde los efectos hasta las coreografías, es una experiencia que te transporta directamente a la sabana africana. Domingo. Prima Facie. Un monólogo impactante con Regina Blandón. Una abogada experta en defender acusados de violencia sexual enfrenta su mayor desafío cuando se convierte en víctima. Un golpe directo al sistema judicial y sus áreas grises, contado desde la voz de quien mejor lo conoce. Ahí tienes tu agenda teatral de la semana. Cuéntanos en los comentarios cuál vas a ver y nos vemos hasta la siguiente. Bye bye. Muchas gracias, Lalis Teatro, por esta cartelera de la semana. Y bueno, seguimos aquí con Milena y con Diego para seguir platicando. Cuéntame, Milena. Tú me hablabas acerca de esta versatilidad que tiene aquí Diego. Y yo escuchaba hace unos días, unas horas, una entrevista que le hacían a uno de tus actores, en donde hablaba acerca de esta sutileza que tienes para buscar el lenguaje que tiene cada actor, porque todos tenemos diferentes backs y todos tenemos diferentes técnicas, y tú como director tienes que tener la capacidad de saber dirigir al que hace media de red, al que hace verso, al que solamente hace mimo, al que bla, 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 de donde vengan y unificarlos en las tablas. Tú como actriz, ¿cómo ha sido esta experiencia con Diego? Pues, o sea, yo siento que está padre que nosotros además somos amigos de muchos años, entonces nos conocemos mucho los códigos, ¿ya? Pero cada proceso con Diego ha sido súper diferente. Siempre el abordaje al texto es desde antes de empezar a trabajar actoralmente, es como desmarañar el texto, y eso es un proceso bellísimo. Acabamos de pasarlo con entonces La Noche, que de pronto entraba mi cerebro productor y decía, ya necesitamos empezar a montar porque falta muy poco, y seguíamos en trabajos maravillosos donde todos llegábamos y no, es que leí este monólogo y entonces, y volvíamos y de pronto 4 horas de ensayo habían sido plática, que claro, después lo ves en el trabajo final, o sea, lo que termina sucediendo y dices, no fue plática, fue una construcción de un universo que ya está en todos los actores, que todos los personajes cargamos ese mundo que construimos, y siempre Diego le da muchísima importancia al trabajo de mesa, a la conversación, a la experiencia propia, da lugar a que, nunca me ha tocado un proceso con Diego donde llegue y ya sepa qué va a pasar, digamos. De hecho, entonces La Noche, la escenografía es como un copycat de la sala de Diego, porque empezamos a platicar ahí, no sabíamos qué iba a pasar con escenografía, no sabíamos nada, y en un momento ese sillón ya lo necesitábamos porque hay que buscar un sillón así, y esta butaca, pues hay que buscar una butaca, y es como literal como si un metamundo, no sé cómo se dice, de su sala ahí, y así fue creándose la realidad, y creo que es lo maravilloso. Por eso, cuando ya llega el texto, cuando ya llega el movimiento, cuando ya llega a poner el cuerpo, tienes una mochila tan cargada del ADN, de todo lo que está pasando, que fluye muchísimo. Claro, cuando eres actriz y productora, ahí entran a veces los nervios, pero siempre confío porque sé que ¿van a llegar? Sí, y sé que Diego en esa parte
como que es muy efectivo. O sea, como que una vez que está construido el corazón, ya crece. Justamente hablamos de esta obra que se llama Entonces la Noche, de Martín Flores, que se presenta en la Teatrería, que está Milena Pesi, Eugenio Rubio, Enrique Arreola, Gonzalo S. Sarte y Gabriela Steck. Cuéntame, Diego, una vez escuchando a Milena, quiero hacerte una pregunta muy puntual. En tus últimos montajes, hablando también de que tienes en cartelera un tranvía llamado Deseo y Todos eran mis hijos, quiero saber ¿por qué esta peculiaridad de mantener a todos tus actores en escena todo el tiempo? Bueno, es que de verdad es algo que me intriga porque digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tomemos agua. Pues, no, más pueden tomar agua, pueden tener su agüita ahí, pero no, la verdad es que eso es algo que a mí siempre me ha gustado desde casi mis primeras obras. Yo una vez leí que Berman decía que cuando un actor se sale del escenario y se va al camerino, se rompe toda la mística. Se desconecta. Y yo dije, claro, es que es así. O sea, porque se disocia algo, ¿no? Si, bueno, ahorita ya no me toca, ahorita regreso, que me vuelve a tocar. Digo, hay obras que así son, así se necesita, pero cada vez que yo puedo crear la experiencia colectiva, de ensamble, de estar ahí, de ser también espectador del otro. Yo siento que mucho lo bonito de hacer teatro es ver actuar a tu compañero y a tu compañera y qué va a hacer y hoy qué hizo, quién es hoy, y inspirarnos entre todos. Y bueno, en el tranvía, Entonces eran mis hijos, y en Entonces la Noche, este elemento de escucha se vuelve también un elemento de alguna manera como extensión del propio espectador, porque en algún momento uno es público también del otro o público mismo de la pieza. En Entonces eran mis hijos, por ejemplo, pues están estas como casas, ¿no? Que son como, las sillas están divididas en las 4 familias y pues están mirando ahí la plataforma, quién está. En el tranvía es un juego más en donde el ensamble juega un foco. Es un trabajo que ya venía yo trabajando desde algunos otros montajes, incluso uno que hice con Mile, Despertar de Primavera, que era también con puros jóvenes actores de muchas escuelas recién egresadas, y pues estaban todos ahí alrededor de una mesa y tal. Y me gusta eso, como la idea de algo más parecido al proceso del salón de ensayos. Como que cada vez me gusta más que el resultado tenga más que ver con el proceso. Sentir que estamos viendo teatro, me gusta que el teatro sea recordado también como esto es teatro, lo que estamos viendo es teatro, e incluso, por ejemplo, en Todos eran mis hijos y en el tranvía, que son obras de realismo, en momentos yo he animado a los actores a pueden mirar al público también de pronto, o sea, está la escena aquí y esta explicación, también puedes tú romper la cuarta pared y mirar, porque todos sabemos que es una convención, y que en esa convención de todas maneras, si baja la presencia, si el encuentro es concreto, entonces hay creencia sobre la situación, sobre la historia. Son, digamos, puntos del lenguaje que me interesa investigar, profundizar, que me gustan también a mí. Es una cosa casi ya de gusto personal, ¿no? Y que al final de cuentas se ha hecho de alguna manera, por lo menos en esta última corriente de tu trabajo, una especie de sello personal, ¿no? Que al público le gusta, tan así que tienes una temporada agotada en el Centro Nacional de las Artes de un tranvía llamado Deseo. Cuéntanos, ¿qué ha sido esto? ¿Es su segunda temporada? Esta es nuestra segunda temporada, en efecto. Sí, no, ha sido un éxito increíble. Bueno, es una obra increíble, es un texto fundamental, ¿no? Para mí hacerlo. Exactamente. Un texto de este gran poeta del teatro, que es Tennessee Williams, y para mí era un sueño hacerlo con Marina. También ha sido con Marina de Tavira, que es Blanche Dubois, un viaje colaborativo muy especial. Es una gran compañera, una gran actriz. Y esta segunda temporada, también me encantan las segundas temporadas de las cosas porque bajan más. Claro. Se vuelven, o sea, esta segunda temporada está alcanzando lugares tanto de Tranvía como de Todos eran mis hijos, que ambas son segundas temporadas, lugares mucho más hondos, mucho más profundos, más puntuales. Y bueno, pues sí, el éxito yo creo que tiene que ver con que hay un interés per se por la obra
es una obra muy famosa, la gente la conoce, le interesa, ha visto la película, conoce de nombre la obra o les recuerda, no es la obra que en la película de Almodóvar, o sea, hay algo, ¿no? Como que la gente lo ubica. Por otro lado, el privilegio de ver a Marina en un personaje como Blanche, creo que eso pues ha generado mucho interés. Y luego la experiencia que ya el público ha tenido. Aquí en el Sanart ha sido increíble porque la intimidad es más fuerte, entonces se siente algo como muy cercano. Pero vamos también ahora terminando esta temporada, para toda la gente que no la pudo alcanzar con los boletos que se agotaron, a reestrenar en el Julio Castillo el 9 de mayo. Ahí en el Centro Cultural del Bosque. Así es, vamos a estar un mes hasta el 8 de junio, de jueves a domingo. Y bueno, pues posiblemente sea esa la última temporada. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Con las obras. Pero por lo pronto ahorita de lo que está planeado, sí. Luego tenemos unas funciones en Guadalajara. Hay por ahí unas posibles funciones en otro teatro muy especial que ojalá sucedan también. Pero esto, digamos, como temporada, pues ha sido muy padre darle continuidad al trabajo. Claro, y para mí es muy importante rescatar algo que decías, que es que en esta segunda temporada están aterrizando otros procesos, ¿no? Estamos ahorita acostumbrados al teatro de lo efímero, en donde damos 8 funciones y si bien te va, si el teatro tiene disponibilidad y si el subsidio te dejó, ¿no? Cuando antes se acostumbraba que estabas años en temporada. Entonces, el que tengan la posibilidad de seguir trabajando este texto, estas obras, Todos eran mis hijos, Un tranvío llamado Deseo, y ahora entonces La noche, con esta calidad de actores, que aparte, algo que me gusta mucho, además de lo intergeneracional, es la posibilidad que tienes de juntar actores de muchos tipos de teatro. Que eso es algo que lastimosamente como gremio hemos dejado que nos estereotipemos entre nosotros de es que tú solo eres de teatro musical, es que tú solamente eres de teatro, ¿no? Y tener, por ejemplo, la posibilidad de tener a un Diego Medel, a un Federico Di Lorenzo conviviendo con una Marina de Tavira, con un Rodrigo Virago, o después tener a una Arcelia Ramírez, con un Gonzalo de Cesarte, con una Ana Guzmán Quintero, o sea, creo que eso es lo que hace tan exitosos estos montajes, ¿no? El que hay una sinergia entre distintos contextos, entre distintas teatralidades, que a final de cuentas les siguen sumando ingredientes al pastel, ¿no? O sea, lo hace nutritivo. Sí, me encanta eso. Y bueno, Totalmente. yo creo que es cuando nos nutrimos de eso, de esa diferencia, pues se vuelve rico el encuentro. De otra manera, también hasta nos embotamos Claro. Bueno, a mí personalmente, yo me siento de muchos mundos, porque tengo muchos intereses, porque me encanta, por ejemplo, a mí me encanta cantar. Entonces, para mí cantar es algo que disfruto mucho. Entonces, el teatro musical es algo que me fascina también. Por otro lado... Claro, y tienes un premio a Mejor Dirección de Escena Musical por The Prom. Y yo, ya que estamos en eso... Sí, dirigió Rent. O sea, a ver, si yo me voy con tu currículum, me aviento toda la libreta. O sea... Es una locura lo que haces y justamente creo que eso es lo que hace tan nutritiva tu dirección. Cuando un director, un actor, un creador escénico en general se da la oportunidad de tener el contexto y el conocimiento de diferentes tipos de teatro, te da la posibilidad de ser más versátil en escena porque aportas muchísimas más cosas, ¿no ves? Sí, totalmente, 100%. A mí me gusta sentir, por ejemplo, en esta colaboración de la que hablaba Milena, que todos nos vamos nutriendo también del arte de cada uno. En el tranvía es muy claro la música, ¿no? Cómo la música fue también dándole al montaje y al mismo ensamble pues un color muy específico, la sonoridad, con Todos eran mis hijos, que es esta obra maravillosa de Arthur Miller que está en cartelera ahora, que termina el 13 de abril, estamos de jueves a domingo en La Gruta, pues es también encontrarse con los grandes materiales, porque creo que algo también bonito del teatro es viajar por tiempos. Hay obras que uno descubre por primera vez, como entonces La noche, que nunca se había montado en México, que no es una obra que tenga tantos años de su escritura, que el autor, que es pues, un conocido nuestro, que vino a ver además entonces Bailemos, otra obra que hicimos de él. Uno tiene una relación muy viva, muy nueva con el material, pero luego existe un tranvía o Todos eran mis hijos de Arthur Miller, que uno las ha leído, las ha visto y redescubrirlas, creo que, y con una nueva mirada, que además es lo que pues damos
los artistas hoy en el presente, siempre el punto de vista que resuena con lo que está pasando ahora, pues creo que eso se vuelve muy emocionante para el espectador. Claro. Milena, cuéntame, aprovechando que estás en temporada y que la gente puede ir a verlos después de escuchar el podcast de La Cepetera, cuéntanos, ¿de qué va entonces la noche? Hemos tenido conversaciones de cómo definir entonces la noche. Me preparo. Porque es que es un texto muy particular en cómo está escrito. Es una obra maravillosa de Martín Flores Cárdenas que está escrito en narraturgia, o sea, son casi todos monólogos, aparentemente inconexos entre ellos, y que a medida que va pasando la obra te vas dando cuenta que las piezas van como ahí teniendo sentido unas con otras. Y lo hemos llegado a definir como una prostituta, una MILF, un policía, un niño y un cowboy se suben a un escenario a contar historias profundamente importantes para ellos. Sobre el mundo de la noche. Sobre el mundo de la noche. Son personajes que habitan el mundo de la noche, hablando de la noche real y de la noche metafórica, de la oscuridad, del dolor, del abandono. Es una obra que toca muy profundamente cómo la violencia en todos los niveles que la vivimos, desde la violencia física en la calle a la violencia del abandono y del dolor, por ejemplo, como es el caso de un niño, cómo nos marca y nos puede llevar a lugares oscuros. Todas las historias tienen cosas dolorosas en todo lo que cuentan, pero también encuentran la luz. Y así como la noche se termina en un momento con el amanecer, pues también como... Y la respuesta de estos personajes siempre termina siendo el otro. Siempre terminan siendo encontrarse en el otro como una esperanza de que algo mejor puede venir. Yo digo, sé que luego también uno dice todo esto y pues, ¿pero de qué se trata? Pero sí, o sea, son estas historias que cada una tiene cosas muy particulares y tiene cosas hilarantes también, momentos de que dan mucha risa, con personajes entrañables como el que hace Gaviste, que es una MILF, una mujer que cree que todo el mundo la busca, la quiere, la necesita, y pues, pero en el fondo hay como un profundo dolor. Y bueno, la música se convierte en un personaje que va hilando. La música la hace Gonzalo de Cesarte y es maravillosa. La verdad que el trabajo que Gonzalo, el personaje del cowboy, nunca logramos escuchar su historia, pero su historia también es la música y se convierte en parte de la dinámica que une estos personajes. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Ayúdame. No, lo hiciste perfecto. No, es todo maravilloso, ¿eh? Esto fue entonces La Noche de Martín Flores, que se presenta en la teatrería, ¿qué días? Los miércoles a las 8:30. Los miércoles a las 8:30. Un tranvía llamado Deseo está de miércoles a domingo en el Foro de las Artes, en El Salvador Novo, perdón, pero está agotada esta temporada, y reestrena el 9 de mayo hasta el 8 de junio en el Teatro Julio Castillo. Y después, ¿Todos eran mis hijos? Todos eran mis hijos, de jueves a domingo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, hasta el 13 de abril. Ok, bueno, rápido. Quiero retomar esto de lo intergeneracional para invitarlos a que escuchen esta nueva cápsula de El Teatro en la Memoria, que lo preparó Carmen Zabaleta. Hola Cepetera, yo soy Carmen Zabaleta, soy actriz, soy crítica de teatro y estoy feliz de compartir con ustedes estos minutos para hablar un poco sobre la memoria escénica de los años 90 en términos de dirección.
pero quienes éramos en 1990 hasta 1999. Creo que es muy importante recordar la sociedad en donde se estaba desarrollando nuestro teatro. Era una sociedad que se iba a enfrentar a grandes cambios económicos, políticos y culturales, entre ellos el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la pérdida de los ceros en el peso mexicano. También estábamos en términos culturales ante las recientes actividades del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Se inauguró el Centro Nacional de las Artes y el Universum. Había también grandes eventos en materia de espectáculos, como la llegada de Michael Jackson a nuestra ciudad y Juan Gabriel abriendo la década en un conciertazo en el Palacio de Bellas Artes. Todo eso ocurría mientras aprendíamos nuevas maneras de compartir información y sabíamos que podíamos estar en 2 lugares del mundo gracias al Internet. Usábamos muy pocas bicicletas y teníamos muy poca conciencia del cuidado del ambiente. En esos términos se desarrollaba nuestro teatro, sobre todo en la Ciudad de México. Aquí lo que estaba ocurriendo en términos escénicos, de acuerdo con el maestro José Ramón Enríquez en el libro Un siglo de teatro en México, una publicación coordinada por el maestro David Holguín y que está editado por el Fondo de Cultura Económica, una lectura que les recomiendo muchísimo, es que la década de los 90 era polifónica. Yo estoy de acuerdo con el maestro José Ramón, porque había varios movimientos que estaban redefiniendo la manera de estar en escena. Había surgido el término teatrera. Este término para referirse a cualquier persona que se dedica al arte escénico, sin importar su especialidad, y que dejaba muy en claro la diversidad de las tareas que realizamos en el oficio. Me parece muy importante este ejercicio de identificación de quiénes éramos. No nada más se trataba de un director, una directora, un escenógrafo, escenógrafa, actriz, actor, músico. Era una diversidad de tareas en una sola persona, y esa persona son y eran los teatreros, las teatreras. En términos de dirección también había cambios muy importantes. Me parece que el más sobresaliente fue la búsqueda de una dramaturgia escénica. La dramaturgia la habíamos conocido como parte de la literatura, como los textos escritos, como estas obras que en el teatro se representaban, y llegó un momento en que la necesidad fue otra. La necesidad fue que desde la dirección se buscaban nuevas dramaturgias escénicas, nuevas construcciones. La puesta en escena no era solamente la representación de un texto, se había diversificado. Era el concepto y la construcción de una propuesta, de una manera de estar sobre la escena. Me parece que uno de los grandes maestros fue el maestro Héctor Mendoza, con obras como Creator Principium, que era todo un tratado de actuación. Cuando la ibas a ver al teatro, querías tomar nota de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque el director, su visión estaba llevando a los actores a redescubrir la manera de estar en la escena, de estar en el aquí y en el ahora, de ver la actuación como este momento único, como una creación que surgía o parecía surgir en ese momento. También hubo obras tan importantes como La Carta del Artista Adolescente, en manos de Martín Acosta y Luis Mario Moncada, quienes nos enseñaron un teatro revitalizado, un teatro en donde había otras maneras de acercarse a este texto. Era un teatro contemporáneo, era un teatro donde la palabra que venía desde la narración llevaba a los actores a construir estos personajes de una manera completamente distinta a lo que habíamos visto hasta entonces. Y había también muchísimos otros directores y directoras. Estaba también el trabajo de Ricardo Ramírez Carnero, con obras como Escrito en el cuerpo de la noche, o trabajos de las directoras como Sabina Berman, quien había estado en la dramaturgia y de pronto llegaba a la dirección,
y eso había sido toda una revolución con obras como Entre Villa y una mujer desnuda. Me parece muy importante también subrayar que en esa época el trabajo de dirección era reconocido sobre todo a partir de lo que creaban los hombres y no las directoras. Y me parece muy importante que esto se reconozca y que reconozcamos los caminos que se fijaron desde entonces a partir de las mujeres creadoras. Muchísimas gracias, soy muy feliz de compartir con ustedes. Esto solamente es un momento de memoria. Hay muchísimos nombres, hay muchísimas personas que entablaron estos nuevos lenguajes y que construyeron nuestro nuevo teatro, el teatro de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Zabaleta por esta cápsula de teatro en la memoria. Ahora sí, sigamos con esta plática con Diego del Río y Milena Pesi, en donde estamos hablando de todo un poco, porque sus carreras son muy sustanciosas. Pero ya que les mencioné acerca de esto, de lo intergeneracional y de lo maravilloso que es que puedan crear estas comunidades, quiero que, Diego, nos platiques un poquito de lo que es el Conservatorio de Actuación en Sunland. Sí, ay, qué padre. Pues es un proyecto que está cumpliendo 5 años. Empezó en la pandemia, pero es el resultado de una colaboración muy fuerte con Evan Regueira, que durante varios años yo di clases de actuación en otra escuela y Evan era adjunto mío y entonces tuvimos una gran sinergia y sobre todo reflexión que siempre terminábamos los días diciendo, cuando pongamos nuestra escuela va a ser así, va a tener esto, creemos que esto es importante, hay que llamar a tal cuando pongamos nuestra escuela y siempre estuvo eso. Finalmente un día eso se empezó a volver ya un proyecto más en serio, encontrar cómo volver realidad este proceso de investigación que finalmente se llamó el Conservatorio de Actuación en Sunland. Nos unimos a los de Sunland, que son pues nuestros socios y nuestra casa, y pues es un espacio de entrenamiento de actores que tiene varios programas, un programa que es la carrera de actuación, que son 3 años y medio. Se acaban de graduar los primogénitos teatro. Exactamente, con un montaje que Diana Sedano les dirigió, La enfermedad de la juventud, que fue una adaptación de Diana y de Talia Yael. Y tenemos otro programa también, que es el programa de perfeccionamiento actoral, que ahorita está cursando su quinta generación, ¿no? El quinto grupo. Son 9 meses de intensivo, de lunes a sábado. Es una especie de especialización para gente que ya salió de la carrera o que lleva un rato en lo profesional, o que a lo mejor nunca estudió formalmente la licenciatura, pero se ha hecho en las tablas y tiene ya una experiencia. Entonces, este programa de perfeccionamiento actoral y el programa de la carrera, dependiendo de los perfiles de los y las posibles alumnas, pues creo que es uno de los espacios más nutritivos y más profundos, constantes y humanos también para desarrollar la investigación actoral. No, y qué maravilla, ya lo escucharán en el capítulo pasado de La Cepetera y en el capítulo siguiente, la importancia de que haya docentes que se preocupan por lo que sucede en las tablas. ¿Por qué? Porque ya lo decía antes o después, no sé qué capítulo viste, pero que la importancia de que los actores, próximos actores, no se enfoquen solamente en la equitación teatral, que es esto de montar a lo bruto, y de verdad tenga sustancia su creación, ¿no? La importancia de que haya docentes que den técnica, porque de verdad, para llorar cualquiera, pero para llorar con técnica, no todos. Y ahí es donde de verdad es muy importante que tengan estos contextos en donde se preparan, ¿no? Así es. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de los maestros y las maestras que compartimos, que hacemos el colegio del conservatorio, porque, bueno, ahorita yo, por ejemplo, en la carrera doy clases en tercero, junto con David Gaitán y Fabiola Villalpando. Nosotros damos actuación los 3 a ese grupo y para mí es también una delicia de pimponeo, ¿no? Con David, con Fabi, son además gente que admiro, gente que quiero, con los que he trabajado, con los que hay un lenguaje en común y al mismo tiempo también la diferencia de puntos de vista o de maneras de pronto de abordar algo, pero con un mismo centro que tiene que ver con, pues,
la fundación profunda, pero desde la autoestima también actoral, de actores que estén no rotos, sino integrados, ¿no? Que estén armados en toda su potencial, no nada más artístico, sino humano, para enfrentar una carrera que es compleja y al mismo tiempo es muy gozosa, y también no caer en esta trampa de que es una cosa de, bueno, hay una industria, hay gente que está haciendo las cosas, pero cuando uno se gradúa, también uno es del teatro, el teatro es de uno. ¿Dónde hago teatro? ¿Con quién lo hago? Hacer grupos. Hablabas de comunidad, y creo que pues lo único que puede salvarnos es esa idea de comunidad, y por eso el teatro, como decía Miller, no va a desaparecer. Él decía porque la humanidad se enfrenta a sí misma y ese es el espacio, pero no va a desaparecer porque es ahí donde solamente en comunidad se puede hacer. Si no lo haces en comunidad, no puedes hacer teatro, necesitas del otro, y creo que entender eso, fundar eso como una potencia y tratar de generar esos vínculos entre los propios grupos, pues es muy bonito. Pues qué maravilla. Perdón, y creo que también es importante seguir creyendo que la formación del actor es fundamental. O sea, porque vivimos lamentablemente en una era donde creemos que es como estamos tan abocados al like, al follower y no sé qué, y entonces creemos, no, pues tengo un talento innato que nadie te lo quita. Claro, puede ser que llores, porque sí, pero creer que ya eso es un paso que tienes más por encima, o sea, por eso vemos también tanta gente vacía, porque la realidad es que también se ve en tele, en teatro, en lo que sea, y no, es que los pusieron porque entonces es famoso. No digo que esté mal ser famoso, no digo que esté mal ser influencer, pero la importancia de leer teatro, de escuchar a tu maestro de teatro, de vivir, de darte cuenta que eres falible, que cada función va a ser diferente y que cada día vas a llegar con un estado de ánimo. Nosotros ahora estamos en una zona donde hay tráfico, no sé qué, y yo sé que después tengo que irme al teatro. O sea, llego diferente que el día que voy de mi casa recién bañadita y fresca, o si pasó algo. Pero, ¿cómo hago para que mi formación, mi trabajo, yo llegue al teatro y pueda forjar todo lo que necesito forjar para dar una función que llene lo que hemos trabajado en, o sea, no llegar y que sea, bueno, la espontaneidad, hoy no me pasó, y digo, y todo eso es el trabajo del estudio, es el trabajo de mucho. Creo que se ha perdido un poco esta visión de que, no, pues sí estudiar teatro y teatro, o sea, no es importante actuación frente a cámara, si quieres ciertas cosas, claro que son herramientas porque la cámara es diferente, pero hay que estudiar teatro. Chavos, estudian teatro. No se crean esto de que la tía te dijo que eres muy talentoso. Tomarle el respeto debido a las tablas, ¿no? O sea, justamente retomando esto que decías acerca de, claro, ahorita en la inmediatez de las redes sociales es muy fácil para todos decirse actores porque tienen la facilidad de alcanzar un público, ¿no? Pero creo que se ve en quién triunfa y en quién no, y sí hablo de triunfar en quién se mantiene en el escenario, en quien tiene una formación y se preocupa en su entrenamiento. Creo que es una labor muy grande la que hacen en Conservatorio de Actuación y te agradezco por eso. Y les agradezco a los dos por estar aquí en este capítulo de La Cepetera. Ha sido un gozo platicar y pues algo que quieran mencionar antes de irnos. Pues, bueno, dale. Que venga la gente al teatro, que siempre pienso que nuestra cartelera, y tú mejor que nadie lo sabes, pues es de las más ricas del mundo. Y a veces uno da por hecho eso porque pues es la cartelera que tenemos aquí en la Ciudad de México. Hay muchas propuestas de todo tipo. Vayan al teatro. No, digo, la gente que escucha esto obviamente sabe de teatro, le gusta el teatro, pero logremos que más gente vaya al teatro, ¿no? A mí hoy pues, siempre estamos pensando cómo invitar a más gente al teatro y de pronto creo que es bonito también darle la primera experiencia de teatro a alguien. Entonces, ponerse a la tarea quizás de pensar
qué familiar, qué amigo tengo que nunca ha ido al teatro y organizarle un día de teatro. A ver, te voy a invitar a un lugar. ¿A dónde? Al teatro. Ay, no, tú nunca has ido. O ven al teatro. Sí. Y ahí investiguen qué, escriban a la gente que sabe. Nos pueden preguntar qué, para dónde, cómo, por dónde, qué habrá. Pero llevar a alguien al teatro también puede cambiarle la vida a alguien. Entonces, pues sí, vengan ahorita en estas obras que hemos mencionado. Entonces, La Noche, Todos eran mis hijos, y El Tranvía, cuando reestrene, mucho esperamos con mucha emoción. Muchas gracias, Milena. Pues sumando a eso, abran sus mentes a nuevos directores, a nuevos elencos. Luego es como que vemos la cartelera y, yo sé que este director es bueno, que está chido reconocer y seguir la carrera de alguien, pero también apostemos, porque luego no sabes dónde hay una sorpresa. Tratemos de quitar como prejuicios de, este elenco me suena que no va a ser o sea, y también se vale. A veces nos vamos del teatro como, bueno, no me gustó, no entendí, pero te fuiste diferente que como entraste, seguro. Entonces, apostarle a que es un hecho único, irrepetible y que algo nos va a cambiar siempre. Sabemos que son épocas difíciles económicamente, pero de verdad, la calidad de teatro que hay en la Ciudad de México, por los precios que hay en la Ciudad de México, de verdad no pasa tanto, y estoy segura que si les escriben a todas las coproducciones, todos tienen un descuento, un no sé qué, un 2x1, siempre hay formas. O sea, que lo económico no sea una justificación, porque luego vamos al festival tal y cuesta 5,000 pesos la entrada. Entonces, de verdad tenemos un teatro accesible y de súper calidad. Sí, bueno, quiero invitarlos a todos, como ya dijeron Diego del Río y Milena Pesci, a que vayan al teatro. Recuerden seguir todas las redes sociales de la ACPT para que no se pierdan nada que tenga que ver con estrenos, reseñas, críticas, noticias, boletos y muchísimo más. Nos encuentran como @losACPT MX. Muchas gracias a Gon Producciones, que son quienes hacen posible este podcast, a Melba, a Gustavo, directores de la ACPT. Yo soy Luisa Rodríguez y te pido que solo por hoy no dejemos butacas vacías. Muchas gracias, esto fue La ACPTera.